¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio Periodismo en Plural. Nos da mucho gusto recibirle en esta mesa a través de la señal de N+ Guadalajara. Guillermo Velasco está con nosotros esta noche. ¿Cómo estás? Mi querida Trini, un placer estar aquí, también compartir cancha aquí con Esperanza en este lunes, en donde siempre hay muchos temas interesantes y sobre todo con la maravillosa audiencia que cada lunes está al pendiente de En Plural. Muy buenas noches. Esperanza Romero. Buenas noches a ambos. Gracias por la invitación, Trini. Tema sin duda que el día de hoy pusieron en la agenda de los medios de comunicación, ¿no? El ojo, ¿no?, crítico sobre la seguridad, y vamos a hablar precisamente y más adelante de cómo está en este tema el termómetro en Jalisco y en México, pero por supuesto que tenemos que hacer un recuento de los tiempos preelectorales. ¿Qué pasó el fin de semana? Ya tenemos precandidaturas muy establecidas, muy dadas a conocer ya por diferentes frentes o partidos políticos o alianzas. Sin duda habrá otros movimientos que hagan falta mostrar o poner sobre la mesa sus cartas para el juego 2023-2024. Y también hablaremos, bueno, de lo que le decía hace un momento. Lamentablemente este día se registraron 2 homicidios que tenemos que discutir. Uno de ellos, el de Carlos Flores Amezcua, subdirector operativo de la comisaría de Zapopan, y también del magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo. Sin duda todos los homicidios se tendrían que tomar en cuenta para un profundo análisis, pero en este caso lo haremos con nuestra compañera y compañero que están esta noche con nosotros. En tercer lugar, el nuevo director de la UNAM. Hay una relación que siempre ha guardado entre el gobierno federal y la máxima casa de estudios, que a través del perfil de quien lo dirige podríamos estar haciendo un análisis más profundo de cómo será la relación a futuro y, por supuesto, la forma de manejarse la UNAM respecto a las acciones de gobierno. Así que comenzamos justo con este fin de semana, donde se llevó a cabo un proceso de definiciones a nivel nacional y también para las localidades rumbo al 2024. Morena, el Frente y MC han presentado su diferente posicionamiento de cara al 2024. En Jalisco haría falta conocer un poquito de lo que hará el Frente, ¿no?, que incluye al PRI, al PAN y al PRD. Pero podemos hablar de qué juego están teniendo justo antes del 2024, Esperanza. Creo que la falta de el conocimiento de esos nombres que no ha dado el Frente tiene que ver con lo que está pasando en el partido en el poder a nivel federal, que no en Jalisco. ¿Y a qué me refiero? A que finalmente en el Frente, como oposición, que están muy expectantes acerca de lo que haga Morena y sus aliados. Y en otra parte está lo que tiene que ver con los cuadros o con los personajes o con los políticos profesionales que tienen reconocimiento, arraigo y que por lo tanto podrían tener arrastre en miras a un proceso electoral. El tema es para el Frente Amplio por México sí complicado porque, por ejemplo, las encuestadoras principales a nivel nacional coinciden en que Morena estaría arrasando, es decir, que el país estaría pintando de guinda. Eso por una parte. Y por otra parte, pues no faltan los resentidos, los que resultan damnificados, por llamarlo de alguna manera, luego de los procesos internos de definición y con políticos que se creen siempre merecedores y que a la hora de la hora, pues la ideología viene quedando en segundo término y dicen, pues es que el pueblo me reclama. Y pueden hacerla de chapulines y al estar en una fuerza política o en una alianza, pues si no quedaron, a pesar de que se consideran los que tienen las cartas credenciales para ser los elegidos o los ungidos, pues pueden brincar. Y creo que esta también es una jugada, y si lo hablamos desde términos prácticos, pragmáticos, como son en la política los operadores más versados, pues también vale la pena esperarte. Es como en la mesa de juego, pues hay que ver cómo pinta la mano de cada quien, ¿no?, para analizar y definir la estrategia o la jugada. En este caso es indudable, por ejemplo, Tabasco y Chiapas, de gubernaturas en juego, en donde de acuerdo a los perfiles y de acuerdo a las encuestas, pues estaría Morena con toda la fuerza. ¿Qué le toca hacer al otro lado, al bloque opositor? Esperar
esperar a ver si ocurre algo como en Morelos, por ejemplo, donde la candidata o la virtual, la posible, la política, senadora ella, Lucy Mesa, que parecía ser la idónea respecto a popularidad y fuerza, no resulta, pues queda con esa cicatriz, no la logran sanar y dice, pues mejor me brinco de bando. Es una estrategia. A los partidos les conviene, en este caso, los que están esperando a ver el juego. ¿No? Y con todo y que pasaron 10 días, hay que decirlo, respecto a la fecha que Morena dio a conocer acerca de la definición, todavía retrasó 10 días. Y sin embargo, pues es de todo sabido de nuestra teleaudiencia que fue una sesión maratónica la de viernes y por la madrugada estuvo dando a los anuncios. Y habría que destacar casos como Jalisco, Ciudad de México, donde la encuesta, los punteros son varones, la cuota de género hace que se mueva el ajedrez y deciden ir por mujeres. Y varones que no se van a consolar con cualquier cosa. Por eso, el trabajo fino de la senaduría, el premio de consolación, ¿qué viene? Habrá que preguntar, partido al que estoy dejando a un ladito, MC. Habrá que considerar que ayer domingo asisten, se registran. Hay Indira Kempis que acude acompañada de un perro, descalza, con un mensaje diciendo estoy siendo amenazada. Y eso, de entrada, pues se le abrió el escaparate, los micrófonos y tiene una visibilidad. Y un Samuel García que dice voy tras la conquista del 58% del electorado, de la población joven, que es la que va a inclinar la balanza y no hay nada dicho a pesar de sus encuestas. Es un momento muy importante, un momento muy importante para el país de frente a la elección más competida, más compleja y también más onerosa. Hay un personaje que es Marcelo Ebrard, que estábamos esperando el pronunciamiento para ver que al fin de cuentas qué era lo que iba a hacer. ¿Cómo viste, no, el hecho de que asegurara que él se queda en Morena? Lo leo como un triunfo para Morena. Es decir, el que Marcelo brincara al Partido Naranja significaba división o resta a Morena. En tanto que se queda, a mí me parece que ya es un triunfo para Morena el que lo logre retener. Y mi sorpresa es la reacción de ebradistas que están algunos molestos, otros dicen desconcertados y analizando y esperando el contacto con su líder para saber qué pasó o qué viene. Y la pregunta, ¿el pastel es tan grande que les alcanzará a todos una ración que valga o que compense la expectativa, el tiempo, el recurso, lo que cada quien haya puesto o esté dispuesto a poner? O veremos a chapulinas, ¿no? Que no es algo fuera del esquema político electoral, se ve cada proceso, es normal. A ver, es connatural la política pragmática el que los políticos se trazan un camino en un partido político y si no lo resulta, no obstante, lo aderecen del gran discurso de ya no me veo representado en esos valores y cambio de valores y vas a otra posición política. Esto, a ver, esto no es nuevo en la política ni dejará de existir. Hombre, de pronto también se agradecen los casos de excepción de políticos de una pieza, que son muy pocos, que se mantienen en un partido y en ideales toda su vida. Sí los hay también, pero son muy pocos. También hay que decir, parte de la desafección política es que con el político no sabemos a qué atenernos. Tú lo ves en el PT, en el PRI, en el PRD, en el PAN o viceversa. Quiero hablar un poco de Marcelo también, ya que ponían este tema sobre la mesa, que es interesante y creo que es la gran noticia de hoy. A ver, Marcelo se tomó mucho tiempo para reflexionarlo, para meditarlo. Hay que recordar, si nos vamos a cómo fue el proceso, que en un inicio cuestionó fuertemente el proceso, lo impugnó. Es decir, los señalamientos que hizo no le pegaban a Claudia, sino al presidente de la República. Porque lo que dio a conocer en su día, Trini, es que la Secretaría del Bienestar, cosa en la que no se equivoca y no miente, operó ilegalmente en favor de la candidata del presidente López Obrador, entiéndase, Claudia Sheinbaum. Pero bueno, esa postura ya quedó atrás. Marcelo, en ese momento empezamos todos a especular. Va a trazarse una nueva ruta, se va a ir MC. Hasta hace 2 días hay quien seguía pensando. No, bueno, lo dijo Dante Delgado, ¿no? Sería nuestra opción externa. Sería la opción externa, efectivamente. Y de alguna manera se veía como una posibilidad real y una posibilidad importante. Hay que decir que Marcelo es un político profesional, con un colmillo también muy retorcido. Me parece que superó a su maestro Manuel Camacho de ir de la rabieta política a darle sentido con más serenidad al tema.
y finalmente es un político pragmático y es parte del viejo sistema político mexicano, como lo es Dante Delgado, de quien se dice es mi amigo y lo respeto mucho, cosa que está muy bien. ¿Qué dijo Marcelo hoy? Fue interesante porque Marcelo lo que plantea es, a ver, tuve ya entendimiento con la doctora Sheinbaum, pensé que era lo mejor cara a un proyecto de largo recorrido, hace pública su pretensión de buscar la presidencia dentro de 6 años, o sea, se ratifica en que esto no ha terminado, otra cosa es ver si el tema le da, me parece que puede darle, pero es muy pronto para pensarlo, pero él deja ya esbozada esa posibilidad y de alguna manera él calculó dónde gano o pierdo más. Porque en el fondo tenía varias opciones. Una es simplemente retirarse, que creo que no está en un político que tiene ambiciones. 2 era, a ver, como dicen, la política es el arte de tragar sapos sin hacer muecas. Y creo que lo que hizo Marcelo perfectamente. Marcelo dijo, me quedo aquí. Evidentemente, a ver, un tema que no es creíble bajo ninguna circunstancia, cuando él dice que hoy está pensando en el proyecto, que no le interesan posiciones, evidentemente está negociando con Sheinbaum posiciones políticas porque su capital pesa, particularmente para el voto de la clase media. Por tanto, coincido plenamente con Esperanza. Para Morena es un triunfo, claro. Para Marcelo puede serlo, vamos a ver qué construye, pero efectivamente esto hoy le da cohesión y además hay que decirlo también en descargo de Sheinbaum, la han tenido muy vapuleada últimamente, es decir, se le dio, ya lo vamos a hablar más adelante, se le dio el bastón que no el mando, y el que hoy Marcelo cierre filas con Claudia, por lo menos en el discurso, para Sheinbaum es muy importante. O sea que creo que es un día para Morena en donde las cosas le han salido bien y donde Marcelo calculó, no voy a romper. También, a ver, también cuando hay expedientes abiertos, hay que decir que los políticos se portan bien. Porque la ruptura total también me parece que un político que busca en términos generales poder e impunidad. Y me parece que también hay veces el estate quieto, pues yo no me muevo del lugar donde estoy. Pero en fin, tendría muchas lecturas esta decisión de Marcelo Ebrard, que creo que en todo caso demostró cálculo. Y se conserva para futuros procesos electorales. Puede estarlo, bueno, dependerá del tiempo y de lo que haga. Habrá que añadir el dato, a pesar de lo que señalas, que si Claudia Sheinbaum ha estado o no ha estado vapuleada. Vuelvo al tema de las fotografías del momento, con todo y la credibilidad que se les pretende restar a las casas encuestadoras, porque finalmente, ¿sí?, pues quién las paga, quién está detrás y hacia dónde estaría inclinando el resultado. La realidad es que las encuestas, la mayoría, marcan con una contundente diferencia a Claudia Sheinbaum respecto a Xóchitl Gálvez. Estamos muy lejos del proceso todavía, es la pre-campaña. Sí. O sea, en un punto de arranque. Pero en un punto de arranque, creo que para un hombre con colmillo retorcido, con la experiencia del mundo como Marcelo Ebrard, además de los temas pendientes, los asuntos de acciones u omisiones en sus cargos de responsabilidad, está el tema de hacia dónde está el apoyo ciudadano. Y de acuerdo a esa fotografía del momento, Claudia tendría el 50%, Claudia con sus aliados que pintan apenas 2 o 3 puntitos porcentuales, en tanto que MC tiene un 6%, esto me estoy refiriendo a los últimos datos de la encuesta Buen Día, publicados en el Excelsior, y en el caso de... Ahora eso puede variar mucho, porque son fotografías, tiene razón, sí, Esperanza, pero fíjate, una vez que exista la definición plena en MC de quién es el candidato, que presumiblemente será Samuel, evidentemente las cosas empiezan a acomodar, porque todos estos datos, las encuestas son fotografías de un momento específico, yo coincido plenamente. Hoy Sheinbaum evidentemente lleva una clara ventaja, al menos al hilo de todas las encuestas. Hay que decir también que la campaña no ha empezado formalmente y que queda mucho tiempo. ¿No? Pero a ver, yo sí creo que en todo caso Marcelo calculó bien. Porque además él representa, hay que decir, en todo caso, impugnó las encuestas, hoy ya dice que hay entendimiento, pero en todo caso sería la segunda fuerza política al interior de Morena. Y él lo que quiere hacer valer es lo que pueda representar él y la gente que cree en él. Ahora, en política mueve más la ambición que la gratitud. Y toda esta gente está buscando dónde diablos aterriza. Y lo que están repartiendo es el Congreso Federal, que para mí es la gran batalla, Trini. ¡Qué frase! Tanto diputados como la senaduría, ¿no? Sí, claro. Bueno, y me quedé con los datos nada más del Partido Acción Nacional, que está por encima del PRI, supera apenitas las 2 cifras, los 2 dígitos, en tanto que el PRI abajo de este porcentaje, pero por encima del Partido Naranja. Y creo que también valdría la pena traer a colación a esta mesa, pues, ¿qué diríamos? Los los desatinos ¿De Xóchitl? Penosos de Xóchitl, en particular el viernes pasado,
cuando le preguntan de los impresentables, con aquellos que de llegar al poder no gobernaría jamás, y pues le salió del alma. Como mencionó Freud, al señor, habló al que del tenía al lado. subconsciente. Ahora sí que el que va en la alianza, a Alito, al dirigente nacional. Ahora, Pues. no dijo ninguna mentira. Otra cosa es que se fue políticamente incorrecto, pero dijo la realidad del prismo. Lo que pasa es que, claro, ¿Será pero que ya es la mintió? Xochitl también que le encanta por ocurrente a lo mejor a la población? las no lo ocurrencias sé, lo pueden veremos. tener, Sí, pueden tener un coste. Sí, muy Ahora, muy yendo alto. a, fíjate, ¿tenemos que ir a un corte o no? Sí. Ah, Bueno, pero qué pidió lástima, perdón. Roxana. Bueno, Y hasta el redes lo rapidísimamente. publicó. Sí, a ver, lo que quiero decir, fíjate, hoy efectivamente el Frente tendrá que organizarse mejor, más allá de los lapsus de Xóchitl Gálvez, porque efectivamente hoy me parece que también los políticos del Frente están, al igual que en Morena, buscando privilegiar a los candidatos pluri al Senado y a la Cámara de Diputados. Xóchitl tiene que entender este tema porque en el fondo no basta tener carisma ni frescura para hacer una campaña adecuada. Vamos a ver ahora qué pasa y coincido plenamente qué pasa con MC y Samuel. No, y sobre todo que yo supongo habrá debates más adelante entre las candidaturas, ¿no?, a la presidencia de la República, y ahí pues obviamente podría estar, no podría tener ese peso, ¿no?, la forma en cómo habla o se expresa, juguetea con el micrófono, el teleprompter, no sé si se le va el discurso o no se le va el discurso a un candidato. Bueno, tiempo de una pausa y cuando regresemos hablemos justo de la inseguridad de nuestro país. Al volver. Bueno, ¿qué pasó este inicio de semana en nuestro país que prende las alertas, las luces rojas en términos de seguridad? Pareciera que es todos los días, pero parece que la inseguridad no tiene límites, y me refiero, número uno, y quiero comenzar con el tema del homicidio de Carlos Flores Amezcua, subdirector operativo de la comisaría de Zapopan, específicamente de él, que esta mañana iba por algún desayuno, refrigerio, una cafetería en la colonia La Estancia en Zapopan, y ya le estaban esperando. Ya había según los videos que hemos mostrado aquí en esta casa, en N+ Guadalajara, estaba todo ya coordinado para que los delincuentes pudieran terminar con su vida, y lo lograron. Verlo en estas imágenes es increíble, Esperanza, cómo puede estos delincuentes no tenerlo todo calculado contra un elemento de la mejor policía del país, que así es como le han señalado a esta agrupación. Esperanza. Bueno, yo tendría mis dudas de que es la mejor policía del país, pero sin duda en Zapopan se han pregonado desde hace varios trienios que son los mejores, al menos de zona metropolitana y Jalisco. Primero, me gustaría externar pésame, mis condolencias a los familiares, a los amigos, a las personas cercanas a este bando policíaco que en la estructura de la corporación era el tercero y que por lo tanto pues le están pegando, si no en la cabeza, en el cuello. Es un asesinato que también lleva un mensaje fuerte, porque al margen de las investigaciones y lo que resulte, a todos nos hace sentir vulnerables o más vulnerables. No he visto las imágenes a las que haces referencia, he escuchado descripción de las mismas y sí dos versiones que no coinciden. La primera, que se difundió por fuentes cercanas a los hechos, que el ahora fallecido habría asistido a esa cafetería en la zona de La Estancia, en la colonia de Zapopan, llamada La Estancia, para ver o entrevistarse con alguna persona. Esta versión, que fue la primera que se difundió en los medios electrónicos, es la que la propia comisaría ya ha desmentido, señalando que no era tal, que su escolta, que también se preguntaba dónde estaba, llevaba el arma, por qué no la sacó, por qué no repelió la agresión. La explicación que no vino llevaba es su arma que no se encontraba. Después yo escuché que sí la llevaba, pero que no alcanzó porque se fue a estacionar el vehículo y que lo dejó por un café. Esa es hasta ahorita la información que he escuchado sobre los hechos, pero lo que es indudable es lo que tú mencionas, que fue una operación
estudiada por los que se dedican precisamente a cegar vidas, los que se dedican a delinquir, los sicarios a sueldo, los integrantes de grupos criminales que cumplieron hoy su cometido porque era el objetivo muy claro y acabaron con su vida. Ojalá que no exista impunidad en torno a esta muerte y ojalá que venga, además del esclarecimiento de los hechos, las sanciones a los responsables intelectuales, materiales y que se dé certeza, porque también hay que decirlo, tenemos buenos y malos policías, tenemos un problema en materia de seguridad, corporaciones donde el crimen organizado ha permeado y que así lo reconocen los propios jefes policíacos y las propias integrantes de las corporaciones. Es un problema muy serio, más serio en los municipios pequeños, donde hay menos elementos y donde hay mayor participación de las bandas debido a que o apoyan o dan el recurso y obtienen el apoyo en correspondencia o bien obligan a recibir esa correspondencia bajo la amenaza. El tema sí preocupa, sí. Y yo sí quisiera insistir con la parte humana, la de, pues, el pensar también cómo quedan las familias, pensar hasta dónde tienen, con nada se compensa la pérdida de una vida, pero tienen los seguros suficientes para garantizar los estudios de los hijos, del techo digno, el que pues no pasen más trabajos de lo que ya representa la pérdida terrible de un padre, un hermano, un hijo. Y llama mucho la atención la forma en cómo es acribillado, porque en los videos que hago mención estaban las personas esperándolo. O sea, no es que le estuvieran siguiendo para en un momento de que él hiciera algún alto en su trayecto a hacer su cometido, ¿no? Sino que llegan primero las personas y después llega el subdirector. Eran aparentes comensales ahí, pero además ha sido el modus operandi de varios asesinatos en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente en Zapopan. Y ahí también. Y ahí, perdón, que nos lleva a la conclusión, ya no son las periferias de Jalisco, porque en ocasiones se hablaba, hay territorios controlados por el narcotráfico y los delincuentes. A ver, están en el corazón de Jalisco, en la zona, vamos a decirlo así, económicamente más potente de Jalisco, que es Zapopan. Y el municipio más habitado. Y el municipio más habitado. Y a plena luz del día, en fin, son varios componentes que hacen que este crimen, que desde luego se tendría que aclarar de fondo, sea muy preocupante. Me sumo a lo que decía Esperanza. En primer lugar, el sentimiento y la oración, ¿por qué no?, por esta persona que falleció, este comisionado Carlos Flores Amezcua, su familia, sus amigos. O sea, yo creo que esa parte sí la quiero insistir, porque de pronto nos podemos acostumbrar a ese terrible paisaje o a verlo como parte de la estadística. Mueren personas, en este caso murió una persona que es parte de los cuerpos policiales de este país, en donde efectivamente hay muy buenos elementos, malos elementos. Exacto. Me preocupa también, Trini, que en el presupuesto, y lo ligo a este tema, en el presupuesto ya aprobado para el 2024, hay mucho dinero para militarización, pero hay poco recurso para las corporaciones municipales, que en el fondo, si te fijas, son las que les toca lidiar muchas veces no con el presupuesto suficiente. Y aquí estamos hablando de una policía que tiene recursos, pero pensemos también en cuántos policías en municipios por ahí perdidos, por calificarlo de alguna manera, no tienen ni cómo hacer frente justamente al embate del control territorial del narcotráfico y de las mafias. Entonces me parece que lo que vimos hoy es muy delicado, desde luego llamativo esto que dices, el cómo operan, y efectivamente nos lleva a pensar en muchas cuestiones, la procuración de justicia, si hay la suficiente inteligencia, si todos los sistemas de videovigilancia del gobierno están funcionando como tiene que ser. Me parece que es un cóctel de muchos señalamientos que tendríamos que poner sobre la mesa. Y bien lo apuntaba también Esperanza, es grave cuando se asesina a cualquier persona, que por cierto, como paréntesis, estamos llegando al 5º año de López Obrador, de acuerdo a datos oficiales, con 134.594 homicidios, con datos oficiales. Esto significa que ha sido el sexenio más violento del que se tiene registro. Si nos vamos al 5º año de Peña Nieto, es el 50% menos en aquel sexenio. De tal manera que efectivamente esto es muy serio, porque aquí estamos viendo un caso, digamos, que nos afecta de manera directa en el caso de Zapopan,
pero ha sido una constante el asesinato de personas y el asesinato de policías. Y cuando se mata a un policía, se manda un mensaje a la autoridad en su conjunto. Esto es terrible. En la antesala, además del proceso político, y coincido plenamente contigo, Esperanza, en la vulnerabilidad que sentimos todos los ciudadanos, porque ya le puede pasar a cualquiera, en cualquier lugar, tomando un café. Y si quienes podrían protegerse y estar armados, que aquí estaba el tema de qué pasó con el arma, que es un tema también a revisar, sí, es un tema también explorar qué pasó, pero finalmente quienes no vamos armados, el ciudadano de a pie, que va, trabaja, toma un café, quiere su sano ocio, pues la pregunta es, ¿y en qué lugar puedes estar seguro? Ese es el tema de fondo que tendríamos que leer también, ¿no? Y me pongo a pensar en los cuerpos policíacos, ¿no? En cada uno de estos hombres y mujeres que el día de hoy están a lo mejor sin poder emitir una opinión porque están de no creer que su alto mando, ¿no? Y ellos sintiéndose, o estas personas mucho más vulnerables. Digo, ¿qué tanto más tendríamos que hacer para garantizar el ejercicio de la seguridad en nuestro país? Y es que además es una actividad de alto riesgo, no debemos de perder eso de vista. El buen policía, pues es el enemigo de esos malhechores, es el enemigo de esos delincuentes. 2 años para jubilarse. Y además, otra situación. Los buenos y los malos. Las razones de los grupos delincuenciales, si siendo de mi lado me fallaste o precisamente porque me fastidias. Es decir, habrá que investigarse a fondo, pero dar una satisfacción en la solución, en el esclarecimiento y en que no quede como muchos otros policías, elementos de la Fiscalía que también han perdido la vida y que de acuerdo a los testimonios de quienes trabajaron muy de cerca con ellos, eran buenos elementos y estaban siendo un flagelo para esos grupos criminales que se están disputando el territorio. Es que claro, si el tema va a quedar en homenajes póstumos, como ha pasado muchas veces a personas que pierden la vida en el cumplimiento del deber, a ver, está bien que se haga un reconocimiento, pero en el fondo el mejor reconocimiento es la aplicación a carta cabal de la ley, que se haga justicia, que nada quede impune, porque ¿cuál es el mensaje de lo contrario? Evidentemente que los delincuentes pueden seguir actuando impunemente, que es lo que ha pasado hasta este momento. Entonces me parece que es muy delicado el tema. Decía Estrena hace un momento, ¿qué sentirán el resto de los policías? Imagínate el pavor, por decirlo menos, la impotencia, la tristeza, como lo quieras calificar, porque además efectivamente ellos tienen que seguir cumpliendo con su trabajo. Sí. Esa es la realidad, porque esto no va a detenerse. La violencia no solamente no ha cesado, sino que se ha incrementado. Entonces imagínate seguir trabajando en las circunstancias en donde piensas que te puede tocar mañana, porque acabas de ver a tu compañero, subalterno, jefe, lo viste. Conversabas, ponte a pensar, a lo mejor conversaban con él ayer, lo vieron ayer en la noche, qué sé yo, su familia, sus amigos, los miembros de la corporación. Me parece que es un mensaje espeluznante lo que estamos viendo. Creo que también es espeluznante lo que ha sucedido en Aguascalientes. Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade electoral de Aguascalientes, y digo magistrade porque él luchó por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y sobre todo él como una persona identificada como no binaria. Más allá de cómo él se haya querido identificar, abrió estas brechas para la inclusión de las personas de la diversidad, para ser escuchadas, para ser electas en procesos políticos electorales. También el día de hoy a las 7 de la mañana su cuerpo es encontrado en un domicilio privado junto a otra persona, y se adelantan las autoridades diciendo primero que no hay datos de violencia, después al parecer sí, etcétera, etcétera. De tal forma que este día se registró una serie de manifestaciones a nivel nacional por la muerte, y digo muerte hasta que no se esclarezca si fue el homicidio, asesinato o qué fue lo que sucedió en torno a Jesús Ociel Baena. ¿Cómo ves este dato, Guillermo? Bueno, yo diría, a ver, primero, discrepo, ya lo hacemos fuera de micrófonos, para mí es lamentable, la muerte se tendrá que investigar del magistrado en Aguascalientes. En fin, me gusta hablar el español correctamente, pero lamento lo que pasó,
Pienso que se tiene que investigar de fondo. Creo que hay mucha especulación en torno a este tema. Con independencia de las batallas que él encabezaba, me parece que cualquier caso se tiene que investigar de fondo. Y me parece que hoy hay muy poca información y mucha especulación en torno a este caso. La Fiscalía de Aguascalientes, ¿qué dijo en un comunicado bastante escueto? Pero dijo, a ver, hoy todo parecía indicar que es un tema de naturaleza personal. Segundo, no se encontraron indicios de que hubiera ahí una tercera persona. Lo que se refiere simplemente es que estaba el magistrado, el cuerpo del magistrado, y una persona que presuntamente sería su compañero sentimental. Es todo. Y en realidad, es más, el tema escaló hasta el nivel del presidente de la República, quien dijo que se investigue. Me llama la atención que su portavoz ya empezó, digamos, a calificar el tema, ¿no?, como crímenes de odio y demás. Yo digo que me parece que lo serio en la investigación, en el periodismo, en todos los campos es los hechos, los datos. ¿Se puede insertar esto en una violencia generalizada en el país? Sin duda alguna. Yo lo que digo es, ahí está el dato, me parece que se tiene que ir al fondo de lo que ocurrió y me parece que hoy la información que tenemos, con independencia, insisto, la trayectoria, proyectos, incluso condición sexual de cualquier persona o de preferencia sexual, el tema es que ningún delito... Tenemos que ver, estamos anticipándonos realmente qué es lo que ocurrió ahí. Ese es el primer tema. Y me parece que tenemos que ser muy responsables y muy serios en este y en otros casos para efectivamente, más allá de especular, intentar clarificar, pero es papel más bien de la autoridad qué es lo que realmente ocurrió con esta persona. Han lastimado a la comunidad LGBTIQ que se siente representada por estas pocas figuras que hay en el ámbito político. Nosotros vemos que el Instituto Nacional Electoral ha puesto en sus plataformas la manera de asegurar que llegue, ¿no?, personas de la comunidad, que lleguen también personas de pueblos originarios, etcétera. Con esto ves un retroceso, se lastima a la comunidad y esto no garantiza precisamente que este grupo llegue a dirigir en algún momento, ¿no?, estos espacios de liderazgo o donde se toman las decisiones y que no sean ellos y ellas, y ellas en este caso, digo, haciendo mención a las preferencias de la comunidad, no ser excluidas del orden de la administración pública, ¿no? Yo no veo el retroceso relacionado con el asesinato, que es el tema que nos pone sobre la mesa, porque es muy pronto para decirlo, salvo que la información de la Fiscalía de Aguascalientes sea falsa, salvo que se esté alterando la situación, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que fallece. Hasta ahorita, lo primero que se supo en la mañana, la confirmación desde la misma mañanera en el estado de Sonora por parte de Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, y advirtiendo que se hará una investigación y ofreciendo coordinación con las autoridades estatales, que hay que decirlo, por el tipo de situación, se trata de un asunto del fuero estatal, del fuero local. Pero dijo, habrá coordinación. Punto 2, ¿por qué no veo el retroceso? Bueno, porque en todos los grupos de la humanidad, bisexuales, heterosexuales o personas no binarias, que es el caso de, y yo hay algo en lo que coincido con Guillermo, en que yo normalmente, y tú lo has observado, no empleo el lenguaje inclusivo, y con ello no quiero ir en contra de ningún grupo, por el contrario, a mí si me pides que te diga le, te digo le, o ella, y te digo ella, porque así quieres, así te gusta, así te asumes. En tanto no me lo indiques, yo te voy a decir la señorita Trini. ¿Sí me explico? Sí. Digamos que es lo que veo, pero si tú no te asumes como tal, yo lo puedo entender. Y como docente, a mis alumnos les digo jóvenes, chicos, pero trato de decir jóvenes, así como ahora la mayoría tratamos de decir personas. Y amo el español, pero no me voy a desviar en el tema del lenguaje. Sin embargo, entiendo por qué todos los medios y por qué debemos decirle le magistrade, porque así se registró. Y es el primer caso a nivel nacional. Y creo a que... nivel América Latina, es la, qué primera bueno que me haces persona la en América Latina. Es en octubre del año pasado cuando llega a la posición en el Tribunal de Aguascalientes como persona no binaria. Y por lo tanto, le mencionan como le magistrade.
Porque él dice, hoy puedo ser mujer, mañana hombre en cuanto a mi preferencia, pero no soy ni uno ni otro, estoy en la indefensión. Y aparte represento ¿no? Que era su objetivo. Pero fíjate todo el tema que se hace alrededor, que incluso nos lleva al debate del lenguaje inclusivo, pero yo creo que en el fondo tenemos hoy muy pocos hechos de una persona que está muerta y otra persona junto con él, de lo cual no sabemos nada. Hay un comunicado, se tiene que investigar y fíjate, hoy hay lecturas de que si es un golpe a la comunidad de personas homosexuales, de que si esto es un golpe, si me explico, un crimen de odio. Es decir, nos llenamos de especulaciones cuando ha habido mucha gente que ha muerto por razones distintas, en violencia que es para hombres, para mujeres, para niños, contra adultos y demás. Entonces, más allá del debate, a mí me sigue pareciendo una aberración el lenguaje inclusivo. Yo creo que los idiomas tienen sus reglas gramaticales que hay que cumplir y respetar y honrar. Pero eso será motivo de otra mesa que podremos hacer aquí. Yo creo que en el fondo nos estamos yendo y desviando en mil cortinas de humo de un tema que se tiene que investigar, del cual hoy no tenemos datos. No es un golpe contra ninguna comunidad desde mi punto de vista. No sabemos ni lo que ocurrió, ni por qué murió, ni en qué circunstancias. Me parece que hay que ser muy rigurosos en esta parte. Como ¿no? periodistas siempre manejamos las versiones que circulan, atribuyéndolas a, en este caso, la fuente. Y la fuente es la Fiscalía. Y la Fiscalía indica que se le encontró con alguien que también murió, a alguien que presuntamente es su pareja, a alguien con quien tenía una relación sentimental. Una de las hipótesis o de la línea de investigación es que se trata de un crimen pasional. Sin embargo, por tratarse de la comunidad, es entonces violentarla o un retroceso, decir que es una línea de investigación, un posible crimen pasional. Y con eso iba mi comentario cuando tomé la palabra inicialmente con el tema, ya me fui con lo del lenguaje, que cómo va a ser un retroceso cuando también entre los heterosexuales y entre los bisexuales hay crímenes de pasión en todos los seres humanos, en todas las personas. Y ya por eso ya no me pongo... y condenables en cualquier comunidad. Independientemente de la preferencia. En este caso debería reinar realizar la investigación, complementar la carpeta de investigación bajo la presunción de crimen de odio. Yo creo que la violencia no tiene género, se tiene que ir a las últimas consecuencias. Pero sí tiene un objetivo. Sí, a ver. Por eso insisto yo en si el objetivo de esto tendría que investigarse, porque vendría en detrimento de los logros, los alcances de la comunidad, con todo respeto, en el tema político electoral, que es donde él. Pero tú lo estás suponiendo. Eso lo estamos suponiendo. A lo mejor es un tema estrictamente personal, que es lo que está diciendo la Fiscalía. Pero como persona. Por eso, la persona que murió el día de hoy. Pero ¿Qué juego? No dejemos de lado a su pareja. Hay dos personas que murieron, no se percibe, o al menos lo que dice la Fiscalía es que nadie forzó la puerta para entrar a esa casa, ni se encontró hallazgo alguno ni en cámaras de que alguien más hubiera entrado a ese domicilio. Insisto, no es nada concluyente. Se encuentran manchas de sangre y la Fiscalía refiere que una persona tenía un objeto punzocortante, uno de los dos ahí. Eso nos puede llevar a mil especulaciones, se tiene que investigar. Pero de ahí a decir, veamos esto con perspectiva de género, violencia de género, que se investiga, porque imagínate, lo decíamos hace un momento, se tendría que investigar en un menú a modo para cada persona que es asesinada en este país, niños, mujeres, hombres, indígenas. Se tiene que investigar conforme a la ley y al Estado de Derecho para garantizar justicia para todas las personas. Sí, el problema es que la ley no garantiza la justicia de manera paritaria, igualitaria a todas las personas. Mientras eso no suceda, cada uno de los grupos va a ir impulsando sus necesidades en los diferentes ámbitos legislativos, pero no hagamos de esto una bandera, electoral, me parece que hay que ir al fondo y a la investigación, porque imagínate que ahí, efectivamente, en la comunidad homosexual, en la comunidad heterosexual, puede haber crímenes en cualquier comunidad inaceptables, condenables. Y esas personas, con independencia de su condición y preferencia homosexual, el que delinque tiene que pagar por lo que delinquió con independencia, así me explico, de quién es, su situación económica y demás. El problema no solamente lo ves en la perspectiva sino que se garantice la justicia y que se acabe con la impunidad definitivamente. Como para el pobre que no tiene dinero para pagar a... ¿Sí me explico? A mí me parece que la circunstancia en que muere no le quitan un ápice de su trabajo y de su lucha
por el reconocimiento de los derechos de este grupo de la sociedad. Pues ahora y se el que hizo, haya ¿no? logrado ser reconocido con sus identificaciones como tal y que llegara al tribunal todas las mañanas en tacones, con labios rojos, con corbata, porque dice no soy ni hombre ni mujer, y el que haya tenido arrastre en un sector en la población donde se sintieron identificados y se sintieron respaldados, a mí me parece aplaudible, importante, pero me parece que no se lo va a quitar las circunstancias en que muere, y si aún si se comprobase, que insisto, es apenas Es una un hipótesis. indicio. Tendrá que llegar otra persona también, yo creo, ¿no? A poner en ese lugar. Pues se tendrá que investigar qué pasó. Yo creo Necesidades que, hablando del caso en cuestión, investigar y ahí lo que qué requiere la sucedió. comunidad. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa. ¿Vamos? Cuando regresemos, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene nuevo rector. Al regresar. Es Leonardo Lomelí Vanegas, quien ha sido designado para el nuevo periodo como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablemos de esta nueva figura. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro y doctor en Historia por la misma universidad, y ha ejercido la docencia de manera ininterrumpida en la Facultad de Economía de la UNAM desde 1994, desde hace muchos años, y aquí creo que lo discutimos, creo que estabas en esa mesa, tocó. mi querida Esperanza, y estábamos justo dialogando que regularmente eran perfiles de médicos, ¿no? Los que habían estado al frente de la UNAM, y ahora Un le economista. toca a un economista. Es el Esperanza. primer economista que llega, de hecho, a la rectoría. El primero. Hay que decirlo, me tocó estar en ese programa al que hace referencia Trini, porque el 21 de agosto comenzó precisamente el proceso que concluye con la designación de este economista, que durante las pruebas que se les realizaron a él y la decena de aspirantes al puesto, resultó con 3 menciones honoríficas. Él resultó como un gran historiador con los mejores resultados. Es economista y aparte ha obtenido múltiples premios en historia. Es maestro y doctor en historia, correcto. Ha destacado en los 2 campos, y a mí me parece que habría que decir 2 situaciones o 2 cosas muy puntuales. En la propia UNAM, además de lo que dijo el presidente, que valdrá la pena traerlo también a esta mesa, en la propia UNAM han dicho algunos, sobre todo del lado de quienes apoyaban algunos perfiles, sobre todo de mujeres destacadas, que era el tiempo de una rectora y que era el tiempo de otra corriente de pensamiento, que finalmente a él le ven como más de lo mismo. Después de 8 años sale Graue, igual, es decir, han venido desde la estructura administrativa y de control de la Casa de Estudios, donde se despide Graue hablando de sus méritos. Él, ahora sí que no fue nada modesto, él se echó todas las porras diciendo pues que colocó a la universidad entre las 100 mejores del mundo en el ranking de la Casa de Estudios, pero no puso los puntos sobre las IES en algunos problemas, que es lo que reprocha la base, y hay que pensar en esos 34,000 alumnos, y hay que pensar en los miles también de maestros, los de tiempo completo y los que están nada más de eventuales, que han hablado de la necesidad de algunas revisiones, de algunos temas que tienen que ver con justicia laboral. Y en el renglón de los pendientes, cuando se acercaban con los integrantes de la Junta de Gobierno de la Casa de Estudios a hablar de su plan de trabajo, sí fue coincidencia que los aspirantes hablaron de la autonomía universitaria, de esta lucha por la autonomía universitaria. A mí me parece relevante que llegue quien llegue con esa visión de velar por los intereses de la Casa de Estudios, pero hasta dónde conoces las necesidades, los retos y los desafíos, dependiendo del punto en que estás parado. Y esa es la crítica que se le hace, que ha estado en una estructura de gobierno y que es la garantía de seguimiento
a una lógica con lo que se ha venido dirigiendo la Casa de Estudios en los últimos años, que se ha apartado de lo que fueron sus orígenes, pero más allá, yo insisto, en los problemas que tienen algunos grupos de profesores que dicen no estamos siendo reconocidos, y algunos alumnos que consideran que a pesar de que se hable de tener una de las mejores universidades, pues todavía hay mucho por hacer y hay insatisfacción. A ver, el doctor Lomelí, no hablo del candidato fallido de Morena, sino del académico, ¿no? El historiador, el economista. El economista. A ver, coincido en parte en lo que dice Esperanza, pero a ver, con independencia de su enfoque de pensamiento, es universitario por los cuatro costados, desde hace mucho, de toda la vida. Es decir, profesor de tiempo completo, SNI nivel 2, una persona que está en la estructura administrativa, es decir, conoce las entrañas de la universidad. Me gustó mucho en su intervención porque desde luego habló, como habían hablado otros, de la autonomía, en fin, pero centró el tema en algo que me pareció muy relevante. Desde su visión, si lo queremos ver conservadora, pero un hombre serio y riguroso, me parece a mí. Que en todo caso me parece que garantiza la continuidad en muchas cosas de la UNAM, que ha sido un pilar en este país del cual todos tendríamos que estar orgullosos, con mejoras como toda institución, pero pone el énfasis también en las condiciones laborales de los profesores específicamente de tiempo completo, porque efectivamente ahí hay un tema a revisar y pendiente. Porque, a ver, una persona hoy en México, hablando de la máxima casa de estudios del país, que dedica su vida entera, lo cual es muy loable, a investigar y a formar a las siguientes generaciones, tendría que tener necesariamente mucho mejores condiciones económicas. Porque efectivamente pensemos en aquel que no hace otra cosa, que además me parece muy importante, estar 100% para la vida universitaria. Esa persona tendría que tener otros acicates, no solamente de índole en la investigación, sino en lo económico, entiéndase el nivel salarial. Es un momento para revisar, claro, los temas de tabuladores, en fin, y me parece que él cuando menos está abriendo ese tema a debate. No es por decretazo tampoco, el tema es complejo. Hay límites presupuestales, pero me pareció interesante que lo planteara. Interesante también, y no se puede esperar de otra manera con este perfil, lo que dice el presidente López Obrador, porque lo que dice es, bueno, efectivamente es más de lo mismo, vamos a una universidad neoliberal que se ha alejado de alguna manera del pueblo, es el lenguaje de López Obrador, y dice, la acusación más fuerte que hace López Obrador en su lógica es este grupo de economistas no cuestionaron el modelo neoliberal que han impulsado muchos políticos mexicanos. Llega a señalar que hoy está gobernada la UNAM por el ITAM. Es parte de los señalamientos que hace López Obrador, como diciendo, los tecnócratas hoy se apoderan de la UNAM. Me parece que decir esto es una barbaridad. Incluso en el pensamiento más conservador, si algo distingue a la UNAM es su pluralidad. Esa es la realidad. Claro, el presidente quisiera ver en la palestra universitaria pues un personaje que le levantara el brazo a la 4T, a López Obrador y demás. Muy inteligente me parece a mí el nuevo rector cuando le platican o le preguntan sobre su relación con el poder, con el gobierno y con las candidatas, particularmente a la presidencia de la República. Él dice, bueno, ambas son egresadas de la UNAM. Esa es una realidad, o sea, la verdad da un capotazo muy bueno y dice, y efectivamente no podrá haber diferencias de fondo en virtud de que son plenamente universitarias. Pues sí, hay diferencia de fondo, porque pues si ves a una Claudia Sheinbaum, por ejemplo, pues fue aquella estudiante que se mostró en contra en sus tiempos de la misma universidad. ¿Se movilizó? Movilizó. Exactamente, era activista de los intereses del estudiantado. Como lo han sido muchos estudiantes, y ella tiene hoy un proyecto político. Ambas fueron señaladas por sus tesis, por cierto, pero finalmente qué bueno que ya fue disculpada Xochitl, porque fue en forma, pero Claudia, la ministra, ella sí tiene por ahí un pendiente todavía con la UNAM. Pero en todo caso yo creo que ambas son personas ligadas a la universidad y por lo menos el mensaje que manda el rector es que podría, que eso me parece que está muy bien que lo diga, a ver, tendría que haber un buen entendimiento que no significa que la trinchera universitaria siempre esté de acuerdo con el poder político, al contrario, me parece que la universidad, su compromiso es con la investigación. Su compromiso evidentemente es con la ciencia, con la técnica, con la formación de estudiantes. Pero no puedes dejar de lado la política de acuerdo, de la UNAM con el gobierno. A ver, toda institución hace política, pero lo que quiero decir, lo que es inadmisible es pensar, que es lo que quisiera López Obrador, es que la UNAM fuera una entidad a modo, pues para validar desde la cancha universitaria. A López Obrador la ciencia le ha sido siempre incómoda. El CONACYT, la UNAM, toda aquella entidad pensante que discrepa de los números de la mañanera,
se vuelve incómodo. Memo, pero tú das por hecho entonces que no hay privilegios tampoco y que viajan desde rectoría para becas, para grados, son para temas a posibilidades. revisar. Ese es el punto. No digo Habrá que no. que revisar. Son temas a revisar, pero eso no le quita mérito a una institución que hoy es muy seria y creo que un rector que es profundamente universitario. Y se podría reelegir, ¿no? Terminando su primer periodo, así que estaríamos hablando de que la Universidad Nacional Autónoma de México continuará con esta misma forma que la hemos visto por muchos años. Así que, Guillermo Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperanza Romero, gracias. Gracias. Un gusto es mío. Buenas noches a todos. Que tenga muy buena noche, gracias. A mí.